Buenos días a todos. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar el artículo Comparación de dos métodos de extracción de compuestos volátiles en sandía, Citrulus lanatus T, nombre científico de esta, y los integrantes del equipo son Arreola Zavala, Chávez Modesto, Hernández Alvarado, Mosqueda Rogelio, Romero Chávez y Rosales Mendoza. La sandía, perteneciente a la familia de las curcubitáceas, es una planta herbácea que produce frutos de gran tamaño y protegidos con una corteza dura. Los principales países productores de sandía son Turquía, Grecia, Italia, España, China, Japón y México. La sandía se puede clasificar de varias maneras. Puede ser por la forma de sus frutos, el color de la pulpa, cáscara, peso y el periodo de maduración. El sabor característico de la sandía, siendo un sabor dulce, es generado por compuestos no volátiles y volátiles. Este artículo destaca los compuestos volátiles, en los que encontramos aldehídos, alcoholes, ésteres, lactosas, terpenoides y compuestos sulfurados. Los compuestos volátiles dentro de una especie pueden variar de una variedad a otra y también influyen factores como la región de cultivo, condiciones ambientales, etapa de madurez, condiciones del almacenamiento después de ser cosechados y las condiciones de análisis y métodos de extracción. El siguiente artículo basa su estudio en contribuir en la comparación de dos métodos de extracción de compuestos volátiles en este fruto. Para la determinación de estos compuestos es utilizar la cromatografía de gases, espectrometría de masas. Pero para poder realizar esto, previamente necesitamos realizar la separación de la muestra mediante algún método de aislamiento, con el fin de obtener una muestra analítica concentrada y libre de sustancias que interfieran con el análisis. La extracción líquido-líquido y la extracción destilación simultánea son dos métodos de extracción de compuestos volátiles muy empleados para los análisis de alimentos. Por lo anterior, el objetivo de este artículo y de este estudio es comparar estos dos métodos para la extracción de compuestos volátiles del jugo de sandía. Esta investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Cromatografía del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta. Para las muestras se utilizaron sandías que se obtuvieron de un campo de producción de Tomatlán, Jalisco. Fueron 2 sandías en punto de maduración de consumo de 2.5 kilogramos cada una. Para la primera etapa se hizo un lavado con agua destilada, un descascaro y una eliminación de semillas. En la segunda etapa se exprimió la pulpa para obtener el jugo y luego se filtró. En la tercera etapa se hizo una recolección de extractos y se conservaron en refrigeración a 4 grados Celsius durante 2 horas. En la etapa final se realizó una extracción líquido-líquido y una extracción destilación simultánea, utilizando como disolventes una mezcla de diclorometano-éter. Para la extracción líquido-líquido se utilizó una licuota de jugo de sandía de 50 mililitros que se depositó en un embudo de separación de compuestos. A esto se le adicionaron 10 mililitros de una mezcla de diclorometano-éter y se agitó manualmente el embudo durante 5 minutos. Después se abrió su llave de paso para poder liberar los gases, se selló y se dejó en reposo durante 2 horas. La fase orgánica que tenía los compuestos volátiles se dejó en un frasco color ámbar y se conservó a 4 grados Celsius durante 4 horas. Este proceso se realizó por triplicado con el mismo jugo y bajo las mismas condiciones. Para la extracción-destilación simultánea se depositaron 50 mililitros de jugo de sandía en un matraz de 250 mililitros.
el cual se sujetó en el primer tubo lateral de un extractor destilador simultáneo Lincoln-Nickerson. En otro matraz se depositaron 50 mililitros de la mezcla de diclorometano-éter y se sujetó en el segundo tubo lateral. Ambos matraces fueron calentados hasta que alcanzaran los 50 grados Celsius. En el tubo con forma de U del equipo se agregaron 10 mililitros de agua destilada y 10 mililitros de la mezcla disolvente para lograr la interfase. Los vapores se movieron por tubos y se condensaron por efecto del refrigerante, que estaba a menos 5 grados Celsius. Durante 1 hora se recolectó el líquido en el tubo con forma de U. La fase orgánica con los compuestos volátiles de la sandía se mantuvo en un frasco color ámbar y se conservó a 4 grados Celsius por 4 horas. Este proceso se realizó por triplicado con el mismo jugo de sandía y bajo las mismas condiciones. Bien, ahora para la concentración de compuestos volátiles tenemos 4 pasos. En el primero se recupera el disolvente residual de las muestras mediante un sistema Kudernack-Danish acoplado a una columna Bigreus. En las imágenes de la derecha podemos encontrar que en la número 1 tenemos una columna Bigreus en la parte de abajo y todo lo demás corresponde al sistema Kudernack-Danish. En el segundo punto tenemos que el equipo se calentó a 48 grados centígrados en un termobaño. El volumen final de la muestra fue de 0.5 mililitros y en el lado derecho tenemos una imagen representativa de lo que es un termobaño. Como punto número 3, depositó cada muestra en un vial HP de 2 mililitros provisto de un inserto de 100 microlitros. En este caso también tenemos imágenes representativas en el lado derecho de lo que es un vial HP. Y por último, el vial se selló con una tapa de aluminio de septo interior y se conservó en congelación a menos 20 grados centígrados para su análisis posterior en GC-MS según Mussian en 1993. En este caso también tenemos del lado derecho representación de una caja de congelación para frascos que muy probablemente es la que usaron para la congelación de las muestras. Bien, y ahora pues proseguimos con la cromatografía de gases y espectrometría de masas, que era del que habíamos hablado en el punto anterior, que es el GC-MS, donde como punto número 1, las muestras de los métodos anteriores se analizaron en un cromatógrafo de gases, acoplado a un detector selectivo de masas, y como punto número 2, para eso se usó una columna DB y las especificaciones de esta. Como punto número 3, la ionización se realizó por impacto electrónico y se utilizó un volumen de inyección de 0.5 microlitros, una temperatura inicial del horno de 50 grados centígrados durante 5 minutos y con incrementos de 20 grados centígrados por minuto hasta llegar a una temperatura final de 250 grados centígrados y una temperatura del inyector de 220 grados centígrados, así como también una temperatura del detector de 260 grados centígrados. Y como gas portador se empleó helio de grado cromatográfico con un flujo de 0.8 mililitros sobre minuto como gas acarreador, según INFRA-S. Seguimos con la identificación y cuantificación de los compuestos volátiles. En este caso, el punto número 1 es la identificación de los compuestos volátiles de las muestras. Este se realizó por comparación espectral de los picos de la cromatografía, que son los datos que nos dio pues en sí la cromatografía y pues lo que se tenía que hacer era interpretarlos, saberlos interpretar con los compuestos de referencia de una biblioteca. Y como punto número 2 tenemos, previo al análisis de las muestras del cromatógrafo, se analizaron los blancos. Esto para analizar, para comprobar que los compuestos identificados después de las muestras realmente correspondían a las de sandía. Y del lado derecho tenemos un ejemplo de cómo, de una imagen representativa de la comparación espectral en cromatografía de gases, dados los datos de una cromatografía. Análisis estadístico.
Los dos métodos de extracción se compararon mediante una prueba de t-student donde P es menor o igual a 0.05. La comparación fue con base en la mayor concentración de compuestos volátiles de sandía. Se consideraron los datos de la concentración obtenidos mediante las 3 repeticiones en cada método LLE y SDE. Se presentan los resultados obtenidos en el estudio, en donde se identificaron y cuantificaron 24 compuestos volátiles del jugo de sandías Citrilus lanatus procedentes de un campo de producción en Tomatlán, Jalisco, México. La identificación se realizó por medio de comparación espectral de los picos del cromatograma de iones totales con los compuestos de referencia contenidos en una biblioteca Willy 275L y su cuantificación con base en el porcentaje del área proporcionada por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Como se muestra en pantalla, el acetato de amilo fue el compuesto con mayor abundancia en ambas extracciones, con un valor de 2% en área y 7% en área en extracción líquido-líquido y extracción destilación simultáneas, respectivamente. Además, se observó que existieron diferencias significativas entre ambas técnicas de extracción, obteniéndose solo 21 compuestos volátiles en el caso de la extracción líquido-líquido y 24 compuestos volátiles en la extracción destilación simultánea. Tomando como guía, además, la concentración total mayor de los compuestos, se determinó que la técnica de extracción destilación simultánea es la más adecuada para extraer los compuestos del jugo de sandía. Las diferencias encontradas en cuanto a la composición y cuantificación de los compuestos volátiles en el jugo de sandía se debe principalmente a que los compuestos se aíslan e identifican por afinidad química entre los disolventes empleados, las condiciones de extracción y tipos de materiales empleados. Como se muestra en pantalla, la extracción líquido-líquido se basa principalmente en la solubilidad de los compuestos de la muestra en el solvente empleado. Por otra parte, la extracción destilación simultánea se basa también en la volatilidad, obteniendo un mayor margen en los compuestos volátiles extraídos. A modo de comparación, en la siguiente tabla se comparan los resultados obtenidos por los autores de este artículo con otros experimentos de diferentes autores. En la primera columna están los nombres de los compuestos identificados. En la segunda, el nombre de los autores de algunas investigaciones. Y en la tercera, tenemos la similitud entre las concentraciones obtenidas. Por ejemplo, tenemos a la familia de los ésteres, que representan una concentración similar a los resultados obtenidos por Cicido y colaboradores en 1960. Tenemos al geranil acetona, nonanal, hexanal, E2-octenal, dodecenol y feniletilalcohol, que presentan una concentración similar a las investigaciones realizadas por Yajima y colaboradores en 1985. También tenemos al 3,7-dimetil 2,6-octadienal, E-geranil acetona, hexanal, E2-octenal y E2-nodenal, que presentan una concentración similar a los experimentos realizados por Biu y Lea en 2006. Sin embargo, tenemos a los compuestos volátiles restantes presentados en el cuadro 1 que difieren con las investigaciones ya mencionadas. Los autores de este artículo mencionan que esto se puede deber a que se utilizaron diferentes variedades de sandía, se emplearon frutas procedentes de diferentes cultivos y se usaron diferentes métodos de extracción y cuantificación en cada caso. Comúnmente, los autores de esas investigaciones utilizaron microextracción en fase sólida y cromatografía de gases, pero lo más relevante es que las condiciones de los análisis son diferentes a las empleadas en ese trabajo, así como lo pueden ser las frutas de sandía. Conclusión. Los métodos de extracción LLE y SDE difieren en la eficiencia de aislamiento, por lo tanto, el número y la concentración de los compuestos volátiles
relacionados con el aroma de jugo de sandía de Tomatlán, Jalisco, son diferentes entre los dos métodos. Las diferencias encontradas en la identificación y cuantificación de compuestos volátiles entre estos métodos de extracción posiblemente se debe a la volatilidad de los compuestos o a la liberación y transformaciones químicas causadas por el tratamiento térmico durante la destilación. Con base en el número de compuestos identificados y su concentración, el método de extracción SDE es el más adecuado para caracterizar el jugo de sandía.